Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué lindo verlos. La verdad es que es una alegría poder estar en la casa del Señor. Vamos a ver si antes funciona esto, porque por ahí nos hace rabiar y funciona. Muy bien. Festejan ahí atrás. Muy bien. Qué hermoso es poder pensar en la fidelidad del Señor para con nosotros. Y sin duda que si cada uno de nosotros tuviera que mencionar algún aspecto de la fidelidad del Señor para con nuestra vida, estaríamos dando testimonio toda la mañana, ¿verdad? Porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Bueno, hemos terminado el libro de Santiago. Estuvo hermoso, la verdad. Y hemos aprendido que la vida cristiana requiere que cada uno de nosotros practiquemos, que seamos hacedores más allá de oidores. Y hoy día vamos a comenzar con un libro que es fantástico. Vamos a empezar a escudriñar y ahondar. Vamos a estar durante un tiempo, unos meses, por lo menos hasta el mes de junio, meditando en este hermoso libro. Así que vamos a comenzar. Saben que el libro de Daniel nos va a alentar, nos va a confrontar, nos va a brindar esperanza, nos va a mostrar que el Señor está con nosotros en medio de toda situación. La verdad que este libro ha sido una fuente también de bastante polémica entre muchas denominaciones, ya que tiene diferentes maneras de interpretar algunos pasajes del libro de Daniel. Muchas gracias. Y esto se debe a la estructura y al género literario de este libro. Saben que algunos han dividido este libro en historia y luego profecía. Del capítulo 1 al 6, historia, y del capítulo 7 al 12, profecía. Hay algunos que lo han dividido de una manera más sencilla, del 1 al 6 lo que entiendo, del 7 al 12 lo que no entiendo. Bueno, no, pero no vamos a dividirlo de esa manera. Algunos inclusive, una vez escuché una división que es del 1 al 6 para niños y del 7 al 12 para expertos. ¡Wow! Bueno, para nosotros no va a ser esa división, ni en simple ni en profunda, ya que queremos tomarlo como un todo a este libro y entendemos que el Espíritu Santo, que es quien nos ilumina, nos va a llevar por este libro y nos va a ayudar a comprenderlo. Como les decía, pertenece a un género literario apocalíptico. La palabra significa revelación o discernimiento, ya que sin duda van a aparecer algunas figuras, algunos símbolos, y también vamos a ver cómo interpretar esto. Actualmente estamos viviendo en tiempos que son paganos, y es una realidad de que cada uno de nosotros debe tomar determinaciones de cómo vamos a vivir. Vivimos en una generación que es depravada, que es retorcida y que está perversa. Y somos llamados, según el libro de Filipenses, a brillar como luminares en el firmamento. Hay mentiras que he anotado que han logrado instalarse inclusive en el pueblo de Dios. Muchos piensan que es posible vivir una vida paralela. Por un lado lo espiritual y por otro lado lo secular. Hay personas que están pensando en vivir mediante una esquizofrenia espiritual, ¿sí? Tienen la mente dividida entre lo que hacemos el fin de semana aquí en la iglesia y en lo que hacemos a lo largo de la semana. Esto vendría a ser un gnosticismo espiritual. Los gnósticos lo que hacían era dividir lo que tenía que ver con el cuerpo con lo que tenía que ver con el espíritu.
Y el Señor no habla de esto en las Escrituras y lo hemos visto muy claramente en el libro de Santiago. Hay algunos que han dividido la vida en departamentos, ¿sí? Lo que tiene que ver con el trabajo, lo que tiene que ver con las finanzas, con el matrimonio y por otro lado, la comunión con el Señor, la lectura de la palabra y la oración. Esto no debe ser así. Hay versículos en la Biblia que definen a este sistema de diferentes maneras. Dice el libro de Isaías: hay de los que llaman al bien, al mal bien y el bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo define un poco lo que estamos viviendo hoy por hoy. Hay otro versículo en Romanos 1 que también nos lleva a pensar en cómo estamos. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y a través del libro de Daniel nos daremos cuenta que el Espíritu Santo nos invita a vivir en medio de este contexto, pero de una manera diferente. Somos llamados a, como hemos titulado el mensaje de hoy, a vivir una vida de determinación y devoción absoluta. El Señor no tiene grises y el Señor está cerca. Y creo que cada vez más debemos mostrar la diferencia en nuestro andar. Vamos a ir al Señor en oración para comenzar con esta introducción. Amado Señor, pedimos que aquietes nuestra mente y aquietes nuestro corazón y lo enfoques, Señor, en tu palabra. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu paseándose en esta mañana y logrando capturar nuestra atención para poder tomar determinaciones, Señor. Señor, pedimos que nos estés convenciendo, nos estés dando discernimiento, nos estés, Señor, confrontando con tu palabra para poder, Señor, tener transformaciones en nuestra vida. Gracias porque nos has dejado la guía de tu palabra para poder vivir una vida diferente. Nos encomendamos, Señor, a vos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera comenzar esta introducción con el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel. Vamos a comenzar por la mitad de este capítulo. Dice este versículo: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Le voy a pedir que lo leamos todos juntos. Este versículo lo vamos a estar viendo esta semana y la próxima. Bajo este versículo vamos a dar la introducción de hoy y el mensaje de la semana que viene. Así que se nos va a quedar bien grabadito este versículo a lo largo de estas 2 semanas, ¿sí? Vamos a leerlo juntos. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Muy bien, esta es la determinación de Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse. Una determinación y una devoción absoluta
al Señor. Ahora, como verán, nosotros venimos por ahí viendo Génesis, Éxodo, Números, y usted dirá, güey, ¿dónde encaja Daniel? Entonces, como hay algunos que tal vez no nos han seguido en todo este curso, vamos a ver el contexto general de esta determinación de no contaminarse. ¿Dónde está Daniel? Y vamos a hacer un pantallazo muy rápido, volando. Vamos a ver panorama del Antiguo Testamento en 3 minutos. Hay que inscribirse con Jorge, ¿sí? Para panorama del Antiguo Testamento que empieza dentro de unas 2 semanas aproximadamente. Acá tenemos a Abraham. Abraham sale de la tierra de Ur y va a la tierra prometida, tierra de Canaán. Su hijo Isaac, ¿qué pasó? Tuvo 2 hijos, ahí están escondiditos, ¿lo ven? Ese pelirrojo, ¿quién será? Bueno, no sé quién será cada uno. El Photoshop no ha sido tan bueno para él. Muy bien, ahí tenemos a Esaú y tenemos a Jacob. Luego tenemos los hijos de Jacob, que es de donde se desprenden, ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Muy bien, estas 12 tribus, bueno, sabemos que los hermanos sacan a José, lo llevan a Egipto, después José, después de determinados años, trae a la familia y se instaura en Egipto, ¿sí? Ahí lo tenemos a José. Ahora, luego de eso pasan varios años y dice el libro de Éxodo que se levantó un faraón que no conocía de Dios, no conocía de José y esclavizó al pueblo. Viene Moisés, liberta al pueblo, lo saca y acá está lo que hemos transitado nosotros. El libro de Números, el libro de Éxodo, acá se encuentra el libro de Levíticos también. Y luego tenemos el libro de Josué y el libro de Jueces, con una historia tan triste en la historia de Jueces, donde hay una apostasía y dice que se levantaron generaciones que no conocían al Señor. Muy bien, todavía no está Daniel, ¿sí? El pueblo de Israel ve que los demás pueblos tienen reyes y ellos no, y piden un rey. Entonces empieza el periodo de monarquía, termina el periodo de teocracia, donde Dios era el rey quien gobernaba ahí al pueblo, y el primer rey que tenemos, ¿sí? Este de los pelitos parados es Saúl. Luego viene David, y luego de David viene Salomón. Hay una sucesión de diferentes reyes. Ahora, en el tiempo de Roboam y Jeroboam, acá presten mucha atención, porque ya estamos cerca de Daniel, ¿sí? Cerca de Daniel. En el tiempo de Roboam y Jeroboam hay una división, hay una rebelión, una división de los reinos. El reino del norte, donde hay aproximadamente unos 19 reyes de unas 9 familias distintas, ¿sí? Y después tenemos aquí al reino del sur, donde se van 2 tribus, 10 arriba, 2 abajo. Donde hay 19 reyes, también hay una reina, y todos provenientes de la familia de David. Se empezó a anunciar, importante acá, se empezó a anunciar aquí de diferentes profetas que vendría un tiempo de disciplina de parte del Señor, de castigo. ¿Por qué? Por la idolatría, por la rebelión del pueblo. El reino del norte, ¿sí?, sufre la destrucción 135 años antes del reino del sur. A ellos les fue anunciado, acá están estos 3, podríamos decir que alguno de esos es Elías, alguno podría ser Amós, y ellos están profetizando. Se viene un tiempo de disciplina porque ustedes se están rebelando. Y acá también, lo vamos a poner, que está ahí tomando el mando, es el profeta Jeremías, le vamos a decir. El profeta Jeremías está anunciando también, no solamente él, sino también vemos a Habacuc, vemos a Sofonías, Joel, bueno, diferentes. En todo esto, algo importante, y esto nos sirve para leer la Biblia cronológicamente, miren, aquí tenemos Primera de Samuel, Primera de Reyes, Crónicas, en todo esto. Ahora, vieron que nosotros tenemos aquí
tenemos Crónicas y después tenemos atrás los profetas. ¿Ven? Ahora, los profetas están mechaditos en todos estos tiempos de reyes, diferentes reyes. ¿Sí? Ahora, hay otros profetas que anuncian dentro de este tiempo que viene. Ahí le puse Jeremías. ¿Ven? Acá tenemos a Daniel. Cuando es tomada cautiva, cuando es sitiada, ahí tenemos a Daniel. Han pasado muchos años. Acá nos encontramos en el año 605 aproximadamente antes de Cristo. El templo fue sitiado, la ciudad quemaba los muros y demás. Y una parte, fueron llevados en varias partes, pero están ahí en Babilonia. Luego, esto lo verán más adelante, viene Esdras, Nehemías, hasta el nacimiento del Señor, que hay cositas que las vamos a estar viendo también en el libro de Daniel. Ahora, este tiempo de cautividad no fue una sorpresa para Jerusalén. Durante muchos años, diferentes profetas se paseaban por la ciudad y anunciaban que esto iba a pasar, que esta cautividad iba a llegar, que este sitio a Jerusalén iba a llegar. Veamos una profecía de Jeremías. Miren lo que va a decir Jeremías. Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año 4 del reinado de Joacim. Importante ese nombre, recuérdenlo, Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Josías, ¿alguien se acuerda de Josías? ¿Hizo lo bueno o lo malo? Hizo lo bueno, ¿sí? Se volcó a la palabra del Señor. Rey de Judá, es decir, durante el primer año del reinado de Nabucodonosor, un nombre también importante que nos va a servir para el libro de Daniel, rey de Babilonia. Versículo 2. El profeta Jeremías les dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste, miren, que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez, el Señor les ha enviado sus siervos, los profetas, pero ustedes no los han escuchado, ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban: dejen ya su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarles. No me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero ustedes no obedecieron. Miren el versículo 8. Importante. Estas palabras del profeta Jeremías todavía no han sido cautivos. Por eso así dice el Señor Todopoderoso: por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también, importante esta palabra, mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas. Los destruiré por completo, los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Y bueno, ahí se puede seguir leyendo. Ahora, algo importante para entrar en este contexto. El profeta Jeremías está denunciando la idolatría, ¿sí? El desbande que había ahí en el pueblo de Judá, y dentro de todas esas personas había un muchacho escuchando. Era Daniel. Daniel estaba escuchando estas profecías, esto que se venía prontamente. ¿Por qué nos sirve este contexto general? Porque Daniel no ignora
la historia de su pueblo, las costumbres de su pueblo, las tendencias de los reyes de su pueblo, las promesas de Dios hacia su pueblo, Daniel no lo ignora. Daniel sabe de dónde viene, sabe quién es el Dios de Israel. Lo conoce y a la vez conoce los pecados que el pueblo ha tenido. Por eso es sumamente importante ver todo este contexto general de dónde se encuentra Daniel. Y es así como llegamos al contexto particular, específico de este libro. El contexto de esta determinación de Daniel. ¿Cuál era la determinación? La vamos a sintetizar. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cuál es el contexto específico? Lo dice el versículo 1 del capítulo 1 de Daniel. En el año 3 del reinado de Joacim. ¿Sí? Un nombre que había que recordar. Rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El pecado continuo de los de Judea sin arrepentimiento trajo ya aproximadamente en el año 605 la destrucción de Jerusalén. El templo fue quemado, como hemos dicho recién. Ahora, este rey, hay algo que hizo que fue una abominación. Cuando el profeta Jeremías, lo podemos ver en el capítulo 36, del libro de Jeremías, va a llegar con la noticia de que va a venir todo este mal. Este rey literalmente, ¿saben qué hizo? Agarró el rollo de donde venía esa profecía escrita, agarró su cortaplumas, lo cortó y lo quemó. Después lo puede buscar. Mire lo que le dice Jeremías a este rey. ¿Acaso eres rey solo para acaparar mucho cedro? ¿Tu padre quién era? Josías. Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas, solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Por eso así dice el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías: nadie lamentará su muerte ni gritará, ¡ay, mi hermano, ay, mi hermana! Nadie lo lamentará. Nadie lamentará su muerte ni gritará, ¡ay, Señor! ¡Ay, su majestad! Será enterrado como un asno y lo arrastrarán y lo arrojarán fuera de las puertas de Jerusalén. Y cuenta la historia que es literalmente lo que hicieron con Joacim cuando tomaron Jerusalén. Ahora, hay algo importante aquí. Dice, en el año 3 del rey Joacim vino Nabucodonosor. Y quisiera concentrarme en este versículo. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los atrajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hay algo importante en estos dos versículos. El versículo 1 nos está diciendo que vino Nabucodonosor y sitió. Y el versículo 2 nos está diciendo que el Señor entregó. ¿Lo ven? Daniel está mostrando dos perspectivas aquí de cómo nosotros también debemos ver la vida. Hay un rey que está haciendo algo, pero no es ajeno al plan de Dios. ¿Se acuerdan que decía la profecía? Nabucodonosor
mi siervo. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Lo que está haciendo Dios es utilizando a Nabucodonosor y ese reinado de Babilonia como vara para castigar al pueblo, a su pueblo. Y hay algo importante aquí, porque Dios no tiene problema en el hecho de revelar que es Él quien se está encargando de esto. Miren, el libro de Reyes, vieron que yo les decía que está mechadito esto. Lo que está en Daniel lo podemos encontrar aquí. Miren qué claro que lo dice Segunda de Reyes. Dice, durante el reinado de Joacim, ahí lo vemos de vuelta, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Miren lo que está subrayado ahí. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país según la palabra que el Señor había dado. El versículo 3. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor. Está como bastante claro. Es el Señor quien se está encargando del pueblo. El Señor no está ajeno a ninguna situación que hoy estemos viviendo. El Señor es soberano. Y de alguna manera de aquí se desprenden algunos aspectos importantes que Daniel quiere resaltar. Era el Señor quien entregó la ciudad y sus pertenencias, significando que el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Él es el dueño de absolutamente todo, de todo corazón. Él hace todo lo que quiere, cuando lo quiere y de la manera que quiere. Él es el Dios de la providencia. Él es el Dios soberano. Él es el autor de la historia y Él va manejando los hilos como Él quiere. Y lo vamos a ver muy claramente en el libro de Daniel. Podríamos decir que fácilmente de aquí podríamos decir algunos propósitos del libro de Daniel. Las palabras que más se repiten del capítulo 1 al 6 son reino, reinado, dominio, dominar, gobierno. De alguna manera nos está dando un vislumbre de lo que quiere decir Daniel. Y del capítulo 7 al 12, las palabras que más se repiten es tiempo, visión, tiempo señalado, prolongado, periodo. Son palabras que se repiten mucho tiempo, muchas veces. Por lo tanto, podemos ver que Daniel quiere mostrar la soberanía de Dios. El fundamento de esta determinación de Daniel. ¿Dónde estaba fundamentado Daniel para decir, no me voy a contaminar? Podemos ver aquí algunos temas principales y se los he anotado ahí. Dios es juez justo. Esto significa Daniel. Dios es mi juez. Otro tema principal es la soberanía de Dios sobre el reinado de los hombres. Lo vamos a ver muy claramente en este libro. Otro propósito es la justicia y el imperio sempiterno del Dios soberano. Y también vamos a ver como otro propósito el Mesías prometido, Jesús exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores, ya llegando al capítulo 9, 10 y en las demás profecías. Esto se ve ahí en el libro. Referido a lo que venimos hablando sobre la soberanía de Dios, este versículo es un versículo clave del libro de Daniel, hablando del Mesías. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos a ver a lo largo del libro de Daniel también a Jesús, apareciendo en el capítulo 2,
sí, como una piedra, apareciendo también como el ungido, apareciendo como el que acompaña, apareciendo como el Mesías prometido. Va a verse la figura del Señor allí. Y hay otro versículo clave, que es el que estamos tratando en esta mañana, que nos habla también del propósito de este libro, y es nuevamente este versículo, no es ese versículo, no lo tengo anotado, pero ustedes ya se lo saben de memoria. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Lo que quiere ensamblar el autor al escribir esto es resaltar la integridad del Hijo de Dios en tiempos difíciles. Resaltar la fidelidad a Dios en medio de la opresión y la oscuridad. Resaltar de que más allá de que hay un montón de personas que pueden ir detrás de las filosofías de este mundo, los hijos de Dios deben mantenerse determinados, siguiendo al Señor. Hay algo importante cuando dice en el versículo 2, había un engaño en el pueblo de Israel. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. No solamente fueron llevados ellos cautivos, sino que los tesoros, el templo fue destruido, parte del mobiliario se lo llevaron. Había un problema en Israel, y es que ellos pensaban que por tener el templo, por tener cierto mobiliario, estaban exentos de cualquier castigo. Miren lo que ellos pensaban, esto se lo denuncia el profeta Jeremías. Ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Ustedes roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen así, ven, una mente dividida, y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Y ahí nos referimos también al Señor. Ellos estaban utilizando la casa del Señor como un amuleto. Y esto pasa muchas veces también en personas que dicen que son el pueblo de Dios. Utilizamos nuestra alabanza, nuestro servicio, el venir a congregarnos como un amuleto, pero después cuando nos vamos, seguimos haciendo las mismas cosas. Esto atraerá juicio de parte del Señor. Hay algo importante sobre el juicio de Dios, que lo he notado por aquí, y me gustó cuando lo leía. El juicio de Dios es seguro. El juicio de Dios es seguro cuando no hay arrepentimiento, es seguro aunque el hombre no quiera reconocerlo, y es seguro aunque tarde tiempo en llevarlo a cabo. Pero llegó el momento en donde Jerusalén recibió este castigo. Ahora vamos a ver algo muy importante, y es el contexto espiritual de esta determinación. Hemos visto el contexto general, el contexto específico, el fundamento de esta determinación, pero vamos a ver también el contexto espiritual, que también nos lo dice el versículo 1. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto nos está llevando a ver cuál era el contexto espiritual de lo que estaba viviendo Daniel y de lo que vivimos hoy nosotros también. Daniel no estaba solamente inmerso dentro de un contexto social, político y específico, sino que había una realidad espiritual.
Babilonia representa el sistema mundial, un sistema de seducción fabricado para engañar, pervertir y blasfemar a Dios. Cuando lo encontramos en Apocalipsis, dice que va a ser destruida por parte del Señor y se denomina como la madre de las rameras. Babilonia es descarada, pervierte, está ensañada con los hijos de Dios, persigue, de alguna manera quiere seducir a través de sus tentaciones. Y la nueva Babilonia, al igual que la antigua Jerusalén, representa un poder apóstata que va en contra de Dios, es anti Dios. Y cuando nosotros veamos ahora la estrategia de Nabucodonosor, de alguna manera podemos ver cuál es la estrategia que tiene el enemigo hoy con nosotros también. Por eso, en medio de este contexto espiritual, Daniel, ¿qué determina? No contaminarse. No importa el contexto histórico, no importa el contexto específico, no importa quién sea el rey ni las situaciones que pase, no me voy a contaminar. Y acá vamos a entrar un poquito más en el capítulo 1, versículo 3. Dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, del linaje real de Israel, de Jerusalén, que trajera a estos muchachos. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, ahí Josafé, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase, ¿cuánto? 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Babilonia estaba creciendo de manera abismal. Nabucodonosor tenía una mente brillante. Nabucodonosor, antes de ser el rey, había sido el jefe del ejército de Babilonia y había conquistado, era un imperio grandísimo, poderosísimo. Y ellos tomaron a estos hombres. Ahora, llegaría un tiempo, porque hay algo que pasa y es característico en el pueblo de Dios. Pasó en Éxodo. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y llegaría un tiempo en donde el número de los conquistados sería mayor que los conquistadores. Entonces Nabucodonosor pensó en una estrategia. Cuando pensamos en esta estrategia, pensamos en la estrategia del enemigo también para hoy. Y mire, esta es la estrategia babilónica. Las primeras son con D para que lo recordemos. Discipulado. Él lo que quería era discipular a los israelitas. Me llama la atención que él los quería durante 3 años entrenar. No estaba apurado. El objetivo era discipular a los israelitas. No estaba concentrado en un evento, sino en que ellos generaran hábitos. Importante, porque de alguna manera Nabucodonosor quería que hablaran como ellos, les quería enseñar el lenguaje, que pensaran como ellos,
que comieran lo que ellos comían. Fíjense que a estos hombres no los estaba torturando. Lo que estaba era una estrategia muy sutil. Y no vemos que habían un montón tampoco. Deben haber habido más personas, pero muchos del pueblo de Israel fueron seducidos por esto. Lo vemos en el capítulo 11 de Daniel, pero no nos vamos a adelantar. Habían sido engañados. El objetivo era lavarles el cerebro. Saben que los caldeos tenían conocimiento de todo. ¿Algún listado de esto? De astronomía, de astrología, historia natural, mitología, incluyendo, ellos tenían su propia creencia sobre la creación, sobre el diluvio. Tenían una tremenda pluralidad de dioses. Eran unos expertos en la arquitectura. Bueno, ustedes habrán visto en la historia nomás general, los jardines colgantes. Habían fabricado un sistema propio de aire acondicionado, no como estos obviamente, ¿no? Pero lo habían generado a través de estos jardines. Tenían una mente brillante, además manejaban el arte de encantamientos, augurios, conjuros, oraciones. En esto me llama la atención algo. Hay veces que nosotros decimos, el poder espiritual y diabólico no debe ser tan poderoso, pero estos hombres, los encantadores de Babilonia, tanto como de Egipto, eran brujos diabólicos. ¿Usted cree que es verdad lo que dice la palabra del Señor? Sí. La historia del Éxodo no es un cuento. Cuando los magos vieron que están ahí y Moisés tira la vara y se convierte en serpiente, ¿qué hacen los magos? Lo mismo. Hicieron que se convirtieran en serpientes. Es decir, que esto era real. La influencia demoníaca que ellos recibían, y más por el lugar en donde estaban, era terrible. Estos jóvenes serían expuestos a todas estas enseñanzas. Las universidades y los seminarios de los babilónicos se encargarían de quitar toda herencia de Dios. No estamos en tiempos diferentes. Estamos en un sistema que quiere manifestar y brindar sabiduría animal, carnal, terrenal y diabólica. En ese mundo nos movemos. ¿Es importante estudiar? ¿Qué piensan? Yo creo que necesitamos a más hombres como Daniel en medio de esos círculos. Ahora, qué importante es estar bien parado en tus convicciones. Porque si no nos entra el temor de decir, bueno, no estudiemos para... No, debemos ser luminares en medio de una generación depravada, retorcida y perversa. Ahí brillamos. Brillamos. Por eso va a decir el apóstol Pablo, no se amolden al mundo actual. Antes sean transformados mediante la renovación de la mente. Es importante ver que inclusive los hijos de Dios, parte del pueblo de Dios fue seducido. Quiera el Señor que ninguno de nosotros seamos seducidos por esto. Que podamos resistir ante los embates y tentaciones y paradigmas que este mundo está ofreciendo. Otra estrategia es distanciamiento. Separarlos de sus influencias positivas, los separaron de sus padres, los separaron de su pueblo, los distanciaron de los valores y principios divinos, de las prácticas de adoración, los separaron, apartarlos de la comunidad de fe, por alguna manera decirlo, y es también lo que quiere hacer el enemigo. Quiere distanciarnos de los valores de la fe, distanciarnos de la palabra
de Dios, decir que la palabra de Dios ha caducado. Es un sistema que va por allí. Algo que me llama mucho la atención. ¿A quién está dirigida esta estrategia? Que trajese a los hijos de Israel, del linaje de Israel, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, buen parecer, enseñados en toda sabiduría. No estaba diciendo, tráeme lo peor. No, de los hijos de Israel, del pueblo de Dios. Satanás no va a tener ningún tipo de contemplación con los hijos de Dios, con aquellos muchachos o niños que llegan a la iglesia a decir, es que es muy pequeñito. No. Los sistemas filosóficos que hoy se están levantando no están gestados, y miren, algo que yo veo, no sé si usted lo nota, es que no están apurados. Se gestan muy minuciosamente, se meten en los poderes políticos, van instaurando leyes, si no puede, pero son insistentes y persisten. Esto que vemos hoy, de esta filosofía de la ideología de género, es un atentado ¿a quién? A personas que por ahí ya tienen su vida ya formada, que son adultos. No, en los niños. En los niños. No va a tener ninguna contemplación el enemigo porque tenga algún apellido, porque se congregue o porque es tan bonito, eran de buen parecer. Va a atacarlos porque Él viene a matar, Él viene a robar, Él viene a destruir. No tiene ningún tipo de compasión. Ningún tipo de compasión. Satanás posee el odio más extremo que se puede imaginar, la maldad más extrema, y está dirigida a las generaciones que van naciendo ahora. Hay un atentado literal en la Biblia contra los niños. No lo ha visto, lo vemos en Éxodo, lo vemos también cuando el Señor Jesús iba a nacer, lo vemos en grandes movimientos históricos. Hay un atentado allí. Hay algo que no está dicho ahí, pero se ve claramente. Daniel es un muchacho. El rol de los padres de Daniel ha sido fundamental. Venía de la familia real, de alguna manera ha sido instruido. Cuando vemos la vida de Daniel y conocimientos que él tenía y dependencia de Dios que él tenía y hábitos que él tenía, ha sido formado. Vemos un rol fundamental en los padres. Llegará el día en donde tal vez digo yo, no me quiero resistir, haya que soltar, ¿no? Y estarán, no sé, en las universidades y en diferentes lugares. Y estarán en medio de contextos difíciles. Pero el tiempo de la niñez, preadolescencia, inclusive, no lo suelte, no piense que adolescencia ya está, ya se hizo grande. Adolescencia requieren de un acompañamiento sustancioso de parte de sus papás. Sustancioso. En palabra, en principios, en conducta, en amor, cariño, en coherencia, como vimos en Santiago. Esto lo está viendo, parece que Daniel lo ha visto. Hay algo que también vemos en la estrategia, una dieta diaria. Tanto Nabucodonosor como el enemigo tiene una dieta preparada, tiene un banquete preparado para todos. Y está el servicio. Daniel no tenía que pagar. Coman. La mesa está servida de deleites, de placeres. Lo que Daniel debe haber visto ahí en el reinado babilónico debe ser terrible, más en el círculo que se movía.
siendo muchacho. Los babilónicos, tanto como los romanos y los griegos, eran conocidos, ¿sí? Por el desenfreno sexual, por las lujurias, por las orgías, por las fiestas que generaban a sus dioses. Tenían más de 135 fiestas llenas de orgías y banquetes, en donde ellos obligatoriamente tenían que estar por ahí moviéndose, trayendo algo, trayendo esto. Y hay algo que vemos también. Me detengo un poquito acá. Identidad. Nabucodonosor quería quitar todo tipo de conexión con Dios y buscaba además un dominio moral de ellos. Fíjense en algo, vimos ahí que dice la palabra que les va a cambiar el nombre. El nombre Daniel significa Dios ha juzgado y se lo va a cambiar a Belsasar, que significa Bel te proteja. Daniel tiene un nombre inclusive que dice Dios es mi juez, Él me protege. Te voy a cambiar el nombre desde ahora, Bel te protege. Querían lavarle la cabeza a Ananías. Significa Jehová ha sido misericordioso. Y se lo cambian a Sadrac, que significa Acú o Marduk. Y saben, tiene una connotación con el temeroso, el que anda intimidado. Qué contrario a esto, a lo que sus padres le habían puesto en un principio. Misael, me encanta. Quiere decir, ¿quién es como Dios? Es decir, el Dios incomparable. Y se lo cambian a Mesac, Acú, el Dios de la luna, que quiere decir, yo soy de poca estima, o quién como Acú. Están cambiándole la identidad. Azarías, Jehová ha ayudado, y se lo ponen a Abednego, que significa el siervo de Baal o el siervo de Nego. Es lo que quiere hacer este mundo, lo que quiere hacer Satanás. Es un atentado directo contra la identidad. En cada caso, estos 4 nombres representaban a Dios y lo que están sacando es sacarle a Dios esta herencia. Hay algo que no está dicho ahí, pero algunos lo creen. Para trabajar en este círculo íntimo de Aspenaz, dice que era el jefe de los eunucos. Lo que legalmente tenía la corte de Babilonia era que todo hombre, siervo o esclavo debía ser eunuco también. Así que estos muchachos, la palabra es Yedim, aproximadamente la concuerdan con 13, 15 años. Algunos se van a los 18. Ellos sufrieron esta cirugía de ser castrados. En medio del dolor, en medio de un cambio de identidad, en medio de la tentación, donde ya no estaban los papás, donde ya no estaba un templo que asistir, donde no se podía cantar, yo no me voy a contaminar. La determinación de Daniel y su devoción era absoluta. Ya estoy terminando, los compañeros de esta determinación, me encanta, porque nombra a 3. En medio de tantas personas, él tenía a estos 3. No son muchos, son poquitos, pero tienen convicciones. No era el grupo de adolescentes más grande, pero era sumamente sólido. Veo claramente que estaban identificados con Dios, tenían la misma determinación, adoraban los mismos, seguramente en su intimidad compartían. Yo me imagino a ellos, no sé, no lo dice la Biblia, pero si
se han sostenido compartiendo de Dios. Estaban en un tiempo difícil. No ocupaban tal vez su tiempo en tonteras o en divertirse. Ellos tenían una devoción a Dios. Su único espacio tal vez donde compartían ahí en soledad estaba cargado de oraciones. Y se sostenía cada uno en la convicción del otro. Y se sostenían en la fidelidad del otro. Esto nos habla de que con quienes estamos compartiendo habla también de quiénes somos. Y preste atención aquí, porque hay veces que no le prestamos atención cuál es nuestro círculo. ¿Cuál es nuestro círculo de influencia o con quienes más compartimos? ¿Son hijos de Dios? Y no digo que no haya que compartir con otros, pero ¿de dónde recibo la influencia? ¿De dónde recibo los hábitos? ¿En dónde me siento más cómodo? Me siento más cómodo en un clima donde se adora a Dios, se ora a Dios, se alaba a Dios, donde están todos cantando y compartiendo la palabra. ¿O me siento ahí un poco, esto es medio raro? ¿O me siento más cómodo cuando no se canta a Dios, cuando se sacrifican cosas a otros ídolos? Y créame que se sacrifican hoy cosas a los ídolos, tal vez lo veremos más la semana que viene. Dice la palabra, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad y el amor. Y dice en la NTV, disfruta del compañerismo con los que invocan al Señor con corazón puro. Nuestro círculo íntimo de amistades más profundas debería ser entre nosotros. Y luego cuando compartamos con los demás, debería ser, ¿saben qué? Para impactar como luminares en el firmamento. Pero qué triste que hay veces que no brillemos. Y para terminar, la determinación de Daniel. Solamente nos vamos a quedar aquí. La semana que viene vamos a seguir meditando en este texto. Pero dice, así lo traduce la Reina Valera 2015, pero Daniel. Me gusta porque hace un énfasis en este contraste. Pero Daniel. Mantiene un contraste con el ofrecimiento babilónico. Pero no importa el contexto espiritual, histórico, quién sea el rey, si no están mis padres, si estoy castrado, lo que sea, lo que pongan en la mesa, pero Daniel no se contamina. No se contamina. Qué lindo sería esto de nosotros. Pese al mundo que vivimos, que dijeran, pero David, pero Julieta, pero Javier no se contamina. No importa lo que pase, no importa el ofrecimiento. Y acá vamos a charlar un poquito solamente del autor. Varios dicen, y está más que comprobado, que Daniel ha sido el autor. Él escribe muchos pasajes de Daniel en primera persona. Supo vivir una adolescencia y juventud apasionada por Dios. Me llama la atención que tenía 14 o 15 años este muchacho, pero estaba listo para morir por Dios. Creyó en que lo que Dios dice siempre se cumple. Creyó en las profecías. Era un hombre de disciplinas espirituales. Cuando ustedes lo ven en capítulo 9, lo ven leyendo las Escrituras. Lo ven en el capítulo 9, 10. Lo ven ayunando a Daniel 21 días. Lo ven abriendo las puertas y orando. No importa si lo meten al foso de los leones. Disciplinas espirituales, palabra, oración, ayuno. ¿Cómo se va a sostener ante las propuestas de este sistema? No hay otro eje, no hay otro fundamento.
Los tiempos difíciles nunca fueron una licencia para ser infiel. Daniel, desde los 14 años hasta los 85 años más o menos, mantuvo la fidelidad en 4 imperios diferentes. Y el Señor lo guardó. No importaba cuál era el rey. Esto me encanta. Porque nosotros podemos pasar por diferentes gobiernos, pero los diferentes gobiernos no son quienes nos gobiernan. Daniel no cambiaba porque él tenía un gobernador, él tenía un rey. Y a él se debía. Hay algo que me llamó muchísimo la atención. Que Daniel era conocido por su integridad. Después léalo, pero en Ezequiel capítulo 14, versículo 13, Ezequiel da una profecía y dice: hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su fidelidad, yo levantaré mi mano contra él. Y aun si Noé ya no existía, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían. Cuando Ezequiel dice esto, Noé no vivía y Job, pero Daniel sí. Y aproximadamente ha tenido unos 28 años. Comparó a Daniel con Job. Lo comparó también con Noé, un hombre temeroso y justo. Y algo que también saque cuentas después, de Noé a Daniel, no hay mucha diferencia de Daniel a nosotros. No hay mucha diferencia en años. Después saqué cuentas. Es decir, que no se trata de los tiempos. ¿Nos podrían comparar con Daniel? ¿Nos podrían comparar con Noé? Mantuvo su integridad en medio de la noche más oscura. Y Daniel nos enseña que los principios de Dios son eternos. Termino acá. A su corta edad, él no admite negociaciones. Y vemos que esta es la única manera de vivir, con determinación y devoción absoluta al Señor. Ezequiel vivió así. Predicó entre espinos, entre escorpiones. Daniel vivió y predicó en medio de este reinado. Isaías sabía que fue partido por la mitad con una sierra de madera invertido. Y mientras lo partían, alababa al Señor. Los apóstoles decapitados, Habacuc, Sofonías y Ageo, torturados antes de morir. Hebreos 11 nos dice de que muchos de ellos, comidos por leones, en cadenas, en cárceles. Ahora usted dice, pero eso es mucho tiempo atrás. Leí una historia, varias, pero no se las comparto todas. En el año 1950, con 14 años, en la China comunista, 1950, ayer, 1950, un chico de 14 años, conocido por el hermano John, capaz que han leído el libro, yo estoy leyendo, la verdad que es fantástico, llamado El Hombre Celestial. Él ayunaba para tener una Biblia. Ayunaba. Sus padres empezaron a ayunar por lo mismo. Cuando el Señor, después no le voy a espolear la historia, pero consiguió esa Biblia de una manera sobrenatural. A los 3 meses ya sabía el libro de Mateo de memoria. Le flagelaban los pies para que no caminara y predicara el Evangelio. Él no puede contar su historia porque lo mataron, pero su esposa se encarga de escribir muchas historias de ese libro, hablando de la fidelidad de su esposo. Con 17 años, una niña muere, es muy conocida en el año 70.
porque cuando entran en un culto secreto ahí en Asia, ella se resiste a escupir una Biblia. La levanta, la abraza y la matan. Muy cerquita, Roy Ponton, de 15 años, una pandilla de musulmanes extremistas lo acuartelaron y le dijeron que negara a Jesucristo. Y con 15 años, este muchacho saliendo de la escuela dijo: yo soy un soldado de Cristo. Fue atravesado en ese mismo momento por esta pandilla. Hace 2 años conocí a 4 mujeres en una cumbre de misiones. Ellas venían de Indonesia y estaban viajando porque habían matado a sus maridos. Y daban testimonio de la fidelidad del Señor y de cómo sus maridos habían sido fieles al Señor. Tal vez esto a usted le parezca como muy exagerado. Pero ¿saben qué? Daniel estaba dispuesto a lo mismo. Si hay algo que veo en Daniel son 2 cosas. El temor a Dios era más grande que el temor a Nabucodonosor, que al foso de los leones, que al horno o a cualquier imperio. Y lo segundo es que los favores de Dios son más grandes que cualquier deleite que pueda ofrecer este mundo. Tal vez Daniel podría haber dicho: Nabucodonosor, tú piensas que yo cambiaría la gloria divina, la manifestación del poder de Dios en mi vida, el lugar que Dios está preparando para mí por la basura que tienes en Babilonia? De ninguna manera. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, vemos una determinación y una devoción tan radical en este hombre, que nos invita a mirarte a vos, Señor, y ver dónde Él estaba enfocando sus ojos. ¿Cuál era el mayor deleite de su corazón? Señor, no queremos vivir vidas diferentes a esto. No queremos, Señor, vivir en contaminación. No queremos vivir vidas tibias. Anhelamos, Señor, poder reflejar con nuestra vida todo lo que vos sos para nosotros. Señor, hoy exaltamos tu nombre y vemos que sos lo único por lo que vale la pena vivir, Señor. No sé de qué manera tu Espíritu está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Pero saca, Señor, de nuestra mente el jugar al cristianismo. Saca de nuestra mente el hecho de la tibieza, Señor. Saca, Señor, el hecho de hacer negociaciones con el mundo, de vivir de una manera aquí, de hablar de una manera aquí, pero cuando nos vamos, somos otra cosa, Señor. No queremos eso para nuestra vida. No queremos, Señor, tener una mente y un corazón dividido. Nos repugna pensar en eso, Señor. Queremos ser fieles pese al dolor, a la circunstancia, a lo que nos toque vivir. Queremos, Señor, ser discípulos verdaderos, hombres y mujeres, Señor, que se distingan claramente por su semblante, por su hablar, por su fe. Guarda, Señora, a los niños. Guarda a nuestros hijos, nietos, Señor. Guardalos. Danos la sabiduría y el entendimiento para
criarlos en temor de Dios, en fidelidad, resguardarlos de este sistema perverso, vil y contaminado. Que puedan ser como flechas que traspasan, Señor, y derrumban los argumentos y filosofías de este mundo. Bendecimos tu nombre, Señor. Al mirarte a través de estos símbolos, Señor, nos animás a seguir adelante porque vos seguiste adelante, porque te mantuviste fiel, porque sos nuestro león, Señor, porque sos nuestro león de Judá, aquel poderoso que nos protege. Gracias, Señor. Queremos tomar estos símbolos en limpieza de corazón, sin contaminación. Adoramos y bendecimos tu nombre. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.